Muy bien. Está Pepe, ya lo vi. Está Gonzalo. Está Chuy. Todo Gonzalo, active su cámara. Está Nicole. Presente. Está Joserra. Aquí estoy, profe. Eso es todo, Joserra. ¿Qué onda? No me han mandado actividades, ¿vale? Anda atrasadón. Ajá. Igual que Vallardo, empezaron bien y ahí van, Es que, abajo. ay, pero ya me voy a poner, profe, pilas. Está Carol. Sofía, está. Presente. Todo, Sofía. Está, el buen Abdul, ¿o no está Abdul? Está Jimena ya. Está Íñiguez Preciado. Sí, aquí, profe. Pues todo. Está López López, ya la vi. A Yasmin también. Está Olivares Gael. Aquí estoy. ¿Dónde estás, Gael? Ah, ya te vi, Gael. Está Mariana. Sí, presente. Muy bien. Los hermanos Pacheco están. Sí, Chuy, aquí estoy. Presente. Eso es todo. Está Fernanda. Presente, Chuy. Eso es todo. Active su cámara. Jimena, Fernanda, Sofía, Nicole, Adriana, Anelí. Activen sus cámaras. Ahí andan jugando, ¿ah? Nico no está. Está Torres. Diego. Está Valeria, la vi. Está Miguel. Está Emilio. Hey, aquí estoy. Todo, Emilio. También, Emilio, me bajaste un poquito en la entrega de actividades, ¿eh? Está bien, hoy veo qué onda, qué me falta y ya se las paso. Ok, Verduzco Santana está. Aquí, profe. Eso es todo. Y para finalizar está Omar. Acá, presente. Eso es todo, Omar. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo, ¿verdad? Vamos a estar ahí analizando algunas cuestiones corporativas y presidenciales de nuestro México, ¿verdad? Bueno, déjame compartirte pantalla para ver estas actividades. Bueno, el desarrollo democrático en México. ¿Va que va? Bueno, los límites de la democracia entre México. La prioridad de los presidentes, los revolucionarios, fue una estabilidad de una situación política y crear los mecanismos institucionales que permitían elegir a los gobernantes de una manera pacífica. Sin embargo, la principal medida para integrar a todos los antiguos combatientes es un mismo proyecto, la creación de un Partido Nacional Revolucionario, PNR, por Plutarco Elías Calles, no llevó al establecimiento de una democracia, sino de un régimen muy pelicular que se domina absolutismo presidencial o un sistema de partido casi único. Bueno, ¿qué empieza con nuestra democracia en México después de la Revolución Mexicana? Bueno, después de la Revolución Mexicana empieza un sistema, chicos, democrático, pues bastante pelicular. ¿Por qué pelicular? Pues resulta que empieza a generarse una serie de cambios, unos cambios pues que iban solamente de acuerdo a un solo partido. Empieza la creación de los partidos políticos, en este caso todo va enfocado con un partido revolucionista o un partido democrático que tiene que ver con el PRI. Bueno, algunos de ellos, estos procesos democráticos eran a través de dedazo. Ah, caray, ¿cómo es eso de dedazo? Bueno, la mayoría de la democracia, por ejemplo, estaba un presidente y decía, yo quiero que mi sucesor sea fulanito de tal. Entonces, ese fulanito de tal lo proponían. No había un sistema democrático para elegir a quienes eran los mejores candidatos en su partido, ¿verdad? Entonces, generaban a ese presidente, bueno, a ese candidato a la presidencia, decían, yo quiero que él sea mi sucesor.
le manejaban una campaña o una cuestión política y al final de cuentas resultaba ganador ese que elegía. Por eso se le llamaba absolutismo presidencial, que prácticamente le ponía el sucesor de esa índole, ¿verdad? Decía, yo quiero que él sea mi sucesor. Entonces, así se iba, así se fue desarrollando, pues, la democracia de nuestro partido, o bueno, de nuestro país democrático, ¿verdad? Bueno, empieza una serie de cambios. Esta serie de cambios empieza en los años de 1929 al 2000. Todos los presidentes de México surgieron del mismo partido político. Además de que hasta 1989 todos los gobernadores también fueron nominados por el PNR, PRN y PRI. Bueno, todo esto en 1929 al 2000, pues era una combinación, ¿verdad? Entre lo que conocemos hoy, o lo que conocemos hoy con el PRI, ¿verdad? Nomás tenían diferentes logos o tenían diferente cuestión de diseño, ¿verdad? Pero al fin de cuentas era el mismo partido político, solamente que le cambiaban a lo mejor una letra. Por ejemplo, aquí Partido Revolucionario Mexicano, ¿verdad? A Partido Nacional Revolucionario, el PRI, que era Partido Revolucionario Institucional, es el que se genera hoy en día, ¿verdad? Bueno, si te das cuenta, entre 1929 al 2000, todos estos prácticamente años fue denominados por el partido, pues el partido revolucionario, ¿verdad? Un partido revolucionario que contrajo consigo pues una democracia pues bastante significativa. ¿Por qué? Pues imagínense, en un partido dominar más de 80 años, pues prácticamente deja pues mucho que hablar, ¿verdad? Deja unas bases que a lo mejor te dice que pues el partido revolucionario era quien encargaba o se encargaba prácticamente pues de una política mexicana. Entonces, ahí había esta parte de decir o de preguntarte si realmente existía la democracia en aquellos años o solamente era por decir, sigue el PRI y va a seguir el PRI. Bueno, en el 2000 cambia todo este cambio significativo, que pasa a otro partido como es el PAN. Pero bueno, eso es otra historia, estamos todavía con el PRI. Entonces, deja mucho que desear la democracia en México en estos años, ¿verdad? ¿Por qué? Por decir, si realmente más de 80 años en el poder, este partido revolucionario, ¿qué hizo? ¿Qué mejoró? ¿Qué no mejoró? Entonces dejaba mucho de qué hablar la democracia, ¿verdad? Bueno. El corporativismo. Desde su creación, el partido oficial estuvo diseñado para dar cabida a los distintos grupos sociales que habían triunfado en la revolución: campesinos, obreros y soldados, cada uno de los cuales conformó un sector del partido. Después se integró el denominado sector popular, que eran colectivos que podrían identificarse con otras categorías. En el partido, cada uno de ellos sectores se aglutinaba dentro de una corporación, es decir, una organización jerárquica. Bueno, el corporativismo prácticamente tiene que ver con una jerarquía, chicos, con una cuestión dominante entre el partido, en este caso revolucionario, quienes se encargaba prácticamente de ir eligiendo a sus representantes y prácticamente también quién era quien manejaba esta parte del país. Entonces, como ellos tenían su sistema democrático, pues a través de elegir a campesinos, obreros o soldados, eran apoyados, además, eran apoyados de una manera pues bastante significativa para este partido. Pues sabemos que en aquellos entonces el sector social de México estaba conformado por campesinos, obreros y soldados. Prácticamente pues todavía tenían el apoyo de ese partido revolucionario. Entonces la sociedad seguía con mantener el liderazgo, mantener los ideales del partido revolucionario, ¿verdad? Entonces, por eso no existía una democracia bastante amplia, puesto que vivían en aquellos entonces la sociedad pues engañada o prácticamente solamente
seguía patrones, ¿verdad? ¿Qué patrones? El votar por el Partido Revolucionario. Entonces, así empezó toda esta parte de una representación democrática. Bueno, les voy a presentar un organizador gráfico que dice el Partido Nacional Revolucionario, cuál fue su fecha entre 1929 a 1938, casi 10 años, ¿verdad? Bueno, 1938 a 1946 era el PRN, y para finalizar, el PRI, que empieza desde 1946 hasta el 2021, pues bueno, ¿qué sectores tenía? El sector obrero, sector campesino, sector popular y sector militar. Bueno, este Partido Revolucionario tenía la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, tenía la Confederación Regional de Obreros, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. En el sector campesino tenía la Cooperación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones en el sector popular, y en el militar, el disuelto en 1946. Bueno, todo este sector, dentro de 1929 al 2000, antes de que perdiera la presidencia del Partido Revolucionario, pues empieza toda esta parte, ¿verdad?, de cambios. Bueno, las corporaciones. Las corporaciones empezaron a servir como meros instrumentos de control de sus bases. Las personas que pertenecían a un organismo, deja aceptar a algunos de sus compañeros. Bueno, las personas pertenecían a un organismo, pero también tenían ningún puesto de mando en ella. A favor del poder político y económico, de esta manera, en lugar de organizar los sectores para luchar por sus derechos, los líderes negociaban con patrones y autoridades que les permitían enriquecerse a cambio de someter a quienes estuvieran inconformes. Bueno, existe, ya que estaba estructurada la cuestión de un partido revolucionista, empieza el surgimiento de unas corporaciones o de las empresas. Empiezan algunas empresas como la CTM, empiezan también los organismos o las corporaciones como Pemex, como Comisión Federal de Luz. Empiezan todas esas corporaciones a crecer bastante y a generar un cambio, ¿verdad?, para la sociedad y para los que se integraran a ella. Bueno, algunos de estos líderes de estas corporaciones como CTM, Pemex, Comisión de Luz y otras asociaciones, pues permitían que se controlara el país, que se generaban algunos impuestos, pero también no podían decidir negociar con las autoridades la cuestión de enriquecer. Solamente el líder era quien permitía con el presidente o con el gobernador esta parte de la negociación, ¿verdad? Bueno, algunas de las corporaciones todavía están vigentes, ¿verdad? Que está la CONACAMIN, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados, que surgió en 1918. Está la CONACO, que es Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que todavía sigue manteniéndose esta corporación, y está la CONCINATRA, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Bueno, estas corporaciones todavía están vigentes, todavía siguen generando esta parte corporativa y absolutista del gobierno, ¿verdad? Bueno, para finalizar, ¿qué tiene que ver el absolutismo? Bueno, ¿o qué era el absolutismo presidencial? De acuerdo con las leyes de México, era una democracia en la que existía plena división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero los hechos del ejecutivo, representado por el presidente de la República, se impulsó a los otros poderes. Durante casi todo este periodo comprometido entre 1940 y 1988, el presidente gozaba de un poder muy superior al que le otorgaba la Constitución. O sea que en 1940 a 1988 el presidente pues era el sistema o el encargado de hacer lo que él quería, ¿verdad? Lo que él le convenía. Entonces, al tener este poder, se le llamaba absolutismo presidencial, la decisión de lo que él le convenía. Si él quería mejorar o él quería comprar algo, lo compraba. La cuestión de empresas o corporativos también no se generaba en una discusión como hoy en día con esta democracia. Sabemos que si el presidente quiere proponer una reforma o quiere proponer algo, se tiene que votar, ¿verdad?, a través de una Cámara de Diputados, ¿verdad?, y senadores, para aprobar su
su aceptación. En el periodo de 1940 a 1988 no existía eso. El presidente prácticamente decía lo que se tenía que hacer, ¿va? Bueno, una manifestación clara de este poder estaba en cada mandatario elegía a su sucesor, sin que su decisión fuera cuestionada por los miembros del partido y sin que existiera otros partidos capaces de disputar las elecciones. También eso tiene que ver con el absolutismo presidencial. El decir, yo voy a elegir que Pepe sea mi sucesor de maestro de historia, ¿verdad? Entonces nadie alegaba en aquel entonces, ¿verdad? Alegaba que por qué Pepe iba a ser el maestro de historia, ¿verdad? Entonces dejaban que Pepe surgiera con esta parte de su historia, ¿verdad? De ser maestro. Entonces a eso se le generaba con el absolutismo presidencial. Entonces así se iba generando esta parte, ¿va que va? ¿Alguna duda, pregunta sobre el tema que estamos viendo sobre las corporaciones, la creación de un partido revolucionario que duró más de 80 años en el poder y pues la democracia que en aquellos entonces no era vista de una manera representable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía esta palabra del absolutismo presidencial en el cual se decidía lo que uno quería, ¿verdad? En cuestiones de tener ese poder. Entonces, ¿te queda alguna duda, pregunta que me quieras hacer antes de pasar a nuestra actividad? ¿Duda, pregunta, chicos? ¿No? Bueno, vamos a pasar a nuestra actividad número 24. Dice, en la primera mitad del siglo XX también se formó un corporativismo empresarial en el cual se reunían empresarios. ¿Por qué se formaron esas corporaciones? ¿Cómo fue su relación con los diferentes gobiernos? ¿Qué organizaciones corporativas creadas durante el periodo del partido casi único siguen vigentes hasta hoy? ¿Cuál es su papel de la democracia actual? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a investigar estas dos preguntitas. Le vas a poner un archivo Word o en tu libreta, ¿verdad? Vas a copiar, ¿verdad? Si lo vas a hacer en Word, copiar y pegar. Y si no, vas a pasar estas dos preguntas en tu libreta y les vas a dar respuesta, ¿verdad? Creo que con ahorita nos quedan alrededor de 10 minutos de clase. Yo creo que son suficientes para que termines tu actividad y no te atrases. Entonces, ¿cómo la vas a poder sacar? Vas a poder investigar estas dos preguntitas para que le des contestación a ellas. La puedes hacer en tu libreta o en archivo Word, ¿va que va? Entonces, empezamos a darle contestación, a darle respuesta a estas dos preguntitas. Puedes utilizar tu punto crítico, puedes utilizar también esta parte del apoyo con un buscador, ¿verdad? Para encontrarlas, pero preferentemente, como yo te digo, tienes que investigarlas y ya sacar tu punto de vista. ¿Va que va? Profe, Dime. ¿cree que pueda copiar y pegar las preguntas en el chat para solamente copiarlas y pegarlas? Ah, ok, sí, miren. Déjenme pasárselas de una vez. De todos modos, se las pasé en la plataforma Moodle, ya se las subí, pero se las mando en el chat, ¿va? Ok, gracias. Entonces solamente hacemos contestación de esas dos preguntas y se acabó. Y se acabó nuestra clase de ahora y va a ser nuestra actividad 24. Está sencilla. Ok. Igual y Perfecto, gracias. Ok, déjame mandárselas rápido. Chuy, también podría poner su correo en el chat, porfis. Ahí está. Ya mandé las preguntas. Déjame pasar mi correo institucional, ¿va? Ahorita les mando mi correo institucional, porque todavía no me lo sé bien. Listo, jesús.cervantes@fraypedrocolima.edu.mx. Ahí me mandan sus actividades atrasadas, por favor.
¿Va? Profe, tengo una duda. Tuve una actividad que la envié como tarde, pero se la envié por correo, pero creo que no fue constitucional. ¿Se la vuelvo a enviar o ya la dejo ahí? ¿En qué cosa, López? Es que tengo una tarea, pero no me acuerdo qué tarea le envié por correo, porque ya la plataforma me la había cerrado. Ah, no te preocupes, si me la mandaste a mi correo, Dani, ya te la capturé. Ah, ok, gracias. ¿Va? ¿Va? Ya les pasé mi correo, está abajo. Y los que me deben actividades que se les pasó, que X o Y, me lo mandan, ¿va? Sus actividades. Y ya les mandé también las preguntitas estas que me tienen que hacer ahorita, su actividad 24. Les digo nuevamente, la pueden hacer en su libreta o la pueden hacer en archivo Word, ¿va? Dudas, preguntas que tengan, no nomás de la actividad de otros en general. Las actividades van a valer un 80%, ¿verdad? De los que me deben. Ahí, solamente que hubiera existido una emergencia o algo, pues te valgo el 100%, ¿verdad? Que existe una justificación. ¿Va? Entonces, sí, hay unos varios ahí que me estuvieron, pues faltando, ¿verdad? En entrega de actividades. Así que hay que ponerse las pilas, tercero B. Y no nomás ustedes, no se crean, no crean que es tercero B, es tercero A, segundo B, primeros, que de repente como que se confiaron o no sé qué. Pero hay que ponerse las pilas, ¿va? Como comentario, si me van a mandar las actividades que me deben, mándenme un solo archivo. Por ejemplo, háganme un solo PDF o un solo archivo Word en donde me pongan actividad 20, reporte 20, actividad 21, actividad 22, actividad 23, para que no me esté recibiendo varios correos, sino solamente en uno. Cualquier duda que tengan sobre la actividad 24 me dicen, chicos, Igual y les soy sincero, en menos de 15 minutos terminan esta actividad. Así que para que no se me atrasen, me la envían de una vez en cuanto la tengan. De todos modos ya está habilitada. ¿Va?
Ánimo, ánimo, chicos. Los veo, si Dios quiere, el jueves y con toda la actitud, ¿va que va? Ok, gracias. Cuídense mucho Gracias, profe. y pónganse las Chao. pilas los que me deben actividades. Gracias, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós.